Vean, entonces, antes de salir a vacaciones bueno, de Semana Santa, a Semana de Reflexión, estuvimos viendo una serie bueno, entramos de lleno a la parte de los algoritmos y a la parte de diagramas de flujo. Ok, entonces los diagramas de flujo, recuerden que es una representación gráfica de un algoritmo. ¿Qué era un algoritmo? Una serie de instrucciones para nosotros solucionar un problema determinado. Y consta de tres partes fundamentales siempre. ¿Cuáles eran esas tres partes? Entonces era mentira, ¿sí? Entrada, proceso, salida. ¿Verdad? Pues entrada de datos, analiza los datos primero, los procesamos y tenemos la salida de lo que nosotros queremos. ¿Ok? Para nosotros poder crear ese tipo de algoritmos, mencionamos que existen dos tipos de valores que se guardan en memoria que nosotros utilizamos, de los cuales son como unas cajitas. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Mm, Vamos a hacer una whiteboard aquí. Y yo les dije que esas cajitas, cada una de esas cajitas se les asigna un valor y cada una de esas cajitas va a tener un nombre. ¿Cómo se llaman esas cajitas? Variables. Ok, recuerden que las variables es una representación de un espacio en memoria que se le asigna un valor. Recuerden que las cajitas, como tienen un nombre, entonces estas cajitas cuando yo las utilizo en un algoritmo, yo no pongo valores específicos. O sea que las variables no son un valor específico, es un valor general. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un algoritmo para ver cuánto tengo que pagar en el supermercado, o sea, yo voy a hacer una variable que se llama, por ejemplo, precio de los productos. Yo no voy a ponerle el precio de un solo, sino que la variable que yo tengo acá, esa se va a llamar precio y yo le voy a asignar un valor siempre. Igual va a pasar con cantidades, por ejemplo, en una variable que se llama cantidad. Esta variable que me va a almacenar puras cantidades, pero yo cuando ejecute el algoritmo, yo no pongo la cantidad de un solo, sino pongo el nombre de la variable que va a estar presente en el algoritmo. Y la otra que nosotros vimos se llamaban constantes. ¿Qué eran las constantes? Recuerden que yo les dije, es como que ustedes tengan una cajita acá, pero tienen como un candado, porque el valor que tiene él nunca se va a poder cambiar, como por ejemplo el valor de, qué difícil, pi, bueno, digamos que eso es pi, 3,14, 16, ¿ves? Son valores que nunca se van a modificar. Otra podría ser el IVA, por ejemplo aquí en Costa Rica, el IVA, que es de un 13%. Y así un montón de cosas más que siempre van a variar. Los días de la semana siempre van a ser 7, los meses del año siempre van a ser 12 y siempre van a tener el mismo nombre. La gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo. ¿Cómo era? 9,8, sí, por segundo al cuadrado. Y entonces aquí ves que siempre van a tener el mismo valor. Las variables sí, entonces sí pueden cambiar. Por ejemplo, precio en una ejecución del algoritmo puede valer 1500, pero si yo vuelvo a correr otro algoritmo, puede cambiarme el valor y ya puede ser 1000. Entonces nunca va a ser el mismo valor. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero esa es la diferencia entre una variable, por eso se llama variable, que es variable que va cambiando. La constante siempre va a tener este valor específico en la ejecución. Ok, pues una vez que nosotros vimos esto, también vimos lo que eran los diagramas de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es una representación gráfica para nosotros poder establecer o tener un mejor entendimiento de lo que son los algoritmos.
Otra cosa, los diagramas de flujo, tal vez ustedes piensan que solo se utilizan nada más para uno aprender a programar, pero no. Los programadores ya que tienen muchos años haciendo software y demás, utilizan los diagramas de flujo para tener una parte, porque, digamos, cuando usted hace un software, no solamente es ponerse a programar y listo, ustedes tienen que hacer una serie de papelería administrativa, diagramas de procesos, diagramas de casos de uso y los diagramas de flujo para tener un mejor entendimiento de la aplicación. Y por ejemplo, si somos un grupo de trabajo, ustedes, por ejemplo, todos ustedes pueden pertenecer a una empresa de desarrollo y cada subgrupo que ustedes los van a dividir va a ser una parte del proyecto. Entonces, ustedes, para que entiendan el mejor el funcionamiento de cada parte o módulos de ese proyecto y cada submódulo, ustedes hacen diagramas de flujo para que sea más fácil la parte de la programación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar una herramienta y ustedes la pueden usar también. Es gratuita. Es esta de acá, se llama Visual Paradigm Online. Ustedes la pueden utilizar, nada más se loguean aquí con Google y ya pueden usarla. Es para hacer todo tipo de diagramas. Aquí está, vean. Coño, no veo la X, aquí está. Entonces, una vez que ustedes hacen eso, le va a salir un montón de... De hecho, aquí está el Visual. Cuando ustedes se loguean, y les sale un montón de eh, opciones para hacer diagramas. Ves que aquí hay unos que se llama diagrama de clases. Eso se utiliza en programación orientada a objetos. Diagramas de casos de uso. También se utiliza mucho en el desarrollo de software. Hay otro que se llama diagrama de base de datos para ver las conectividades y relaciones que hay entre las tablas de una base de datos. Y acá abajito tenemos los flowcharts. Algo pasó con el proyector. El Basic Flowchart o diagramas de flujo. Y entonces aquí nos van a salir las diferentes partes del diagrama de flujo. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo que existen, bueno, por lo menos unos elementos básicos que utilizamos para los diagramas de flujo. No, no me sirve aquí. Aquí sí. Tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, y la ventaja es que en esta pizarra vienen todos también. Tenemos este de acá, tenemos este de acá. Ok, entonces, eso de acá significa inicio o fin en el diagrama de flujo. Recuerden, es cuando nosotros vamos a iniciar el diagrama o cuando lo vamos a terminar, ponemos este elemento. Esto de acá, ¿qué significa? A ver si recuerdan. Proceso, muy bien, proceso. Pues recuerden que en el rectángulo de proceso es cuando nosotros hacemos, ya sea fórmulas matemáticas, cálculos o demás, que es lo que nosotros queremos averiguar en el algoritmo. Esto de acá, que es un paralelogramo, ¿qué significaba? Input, output. Entrada, salida. ¿Ok? Entrada de datos y salida de datos. Y este de acá, ¿qué significa? Decisión. Decisión. Entonces, con este nosotros tomamos dos caminos. Uno que es positivo, otro que es negativo. Si se cumple una condición que está dentro de la decisión, lo hacemos acá. Entonces, de hecho, en este Visual Paradigm, usted se pone encima de cada uno de estos y le va diciendo qué significa cada uno.
esa preparación, porque hay más, no solamente eso, digamos, los que nosotros vimos antes de salir a Semana Santa son como los más utilizados, pero existen un montón más que se utiliza. Y de hecho, por ejemplo, hay, por ejemplo, estos de acá, que es cuando ya usted está haciendo un software ya muy complejo y usted guarda datos en la base de datos y demás. Entonces, usted hace una condición que si esto se cumple, me la guarda en la base de datos, si no, vuelva a consultar otra cosa. Algo está pasando con él. Por proyector. Ok, entonces, vamos a ver cómo nosotros iniciamos un diagrama de flujo. Entonces, siempre con inicio aquí. Tenemos problemas técnicos. Es lo que queremos un poquito más grande. Ok, entonces ponemos el inicio, ahora sí se ve un poquito mejor porque está más grande. Y recuerden las tres fases que ahorita nosotros hicimos en el repaso, era entrada de datos, procesamiento y salida. Ok, vamos a hacer un algoritmo sencillo de repaso para cocinar eh, una pizza, por ejemplo. Ok, entonces para hacer una pizza, ¿qué necesitamos? Ajá, entonces vamos a leer las variables. Ahí digamos que cada una de esas va a venir, va a almacenar las cantidades. Entonces ocupamos cantidad de masa, cantidad de queso, cantidad de salsa, cantidad de pepperoni, jamón. Vamos a hacerlo más grande porque no me van a caber aquí. Masa, queso, pepperoni, jamón. Digámoslo así, sencillo. Nada más eso. Ya con solo eso, hacemos la masa, ponemos la salsa, queso, pepperoni, jamón y listo. Esas son las variables. Cada uno de estas variables va a almacenar la cantidad que yo tengo que echarle de cada uno de ellos. Después de que nosotros leemos los ingredientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer ahora que tenemos los ingredientes? Vamos a cocinar la pizza. ¿Eso qué sería? ¿Un qué? Un proceso de cocinar la pizza. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la pizza? Es aquí donde nosotros hacemos. La pizza va a ser igual a agregarle la masa más el queso más la salsa más el pepperoni más el jamón. Y al final, ¿qué voy a obtener? La pizza. Y al final voy a obtener la pizza. ¿Ok? Yo tengo que cerrar aquí. Ponerle fin. Ya está. ¿Verdad? Entonces, entrada de datos fue leer los ingredientes que yo iba a necesitar para hacer la cocción de la pizza. Proceso
es cuando yo digo, ok, esta variable pizza va a ser igual a la suma de todos los ingredientes que yo leí por separado. Y al final, ¿qué es lo que ocupo imprimir? ¿Qué es lo que sale ya? La pizza. Fin. ¿Ok? Este es un algoritmo sencillo. Entonces, este algoritmo era para recordar y reconocer cuáles son las partes o las tres partes importantes de un algoritmo. ¿Ok? A ver si puedo hacer uno nuevo aquí. Ah, bueno, le clic. Create. Base closure. Vamos a crear otro. Ok, entonces otra de las cosas que nosotros estuvimos viendo aquel día era la parte de decisión. Recuerda lo que significaba decisión. La decisión es un elemento en el diagrama de flujo que me permite a mí tomar dos caminos. Un camino si se cumple una condición y otro camino si no se cumple. Entonces nosotros vimos que para nosotros poder realizar condiciones necesitamos unos elementos que son los elementos de comparación. Y esos elementos de comparación tenemos vamos a ponerlo en inglés, este es el mayor, que este es el menor, que mayor igual, menor o igual, tenemos este o este, que significa diferente, y esto que puede ser igual, o también, para que se vayan acostumbrando, hay lenguajes de programación que usted pone igual igual, que significa igualdad. Esos son los de comparación. Mayor que, mayor igual, menor igual, diferente o igualdad. Igual o igual igual. Recuerde que yo les he dicho porque eso siempre se equivocan. Que Pac-Man siempre se va a comer al mayor. Siempre que está en la boca es el mayor. Entonces, en este elemento de decisión es donde nosotros vamos a introducir esos elementos comparativos o elementos de comparación. ¿Y qué vamos a comparar? Podemos comparar variables que vamos a leer con constantes que podemos poner como establecerlas para que nosotros nos sirva el algoritmo. Y de hecho, por ejemplo, la vez pasada hicimos un algoritmo que era para ver si una persona era mayor o menor de edad, ¿recuerdan? Entonces, nosotros poníamos acá inicio, y que íbamos a leer de la persona para ver si es mayor o menor. La edad. Muy bien, vamos a leer la edad. Edad. Es la variable que nosotros vamos a leer para ver si la persona es mayor o es menor. Ok, entonces una vez que llegamos acá, vamos a ir a la comparación y es donde hacemos la condición. Si la edad es mayor o igual a 18, y aquí vamos a tener uno positivo y uno negativo. Si sí, va a hacerme una cosa, si no, va a hacerme una cosa. Y esto lo vamos a poner aquí, vamos a ponerle sí, y aquí vamos a ponerle no,
Ok. Entonces, si es así, recuerden que yo les dije para que se vaya acostumbrando, cuando vamos a imprimir texto lo ponemos entre comillas, ¿recuerdan? Entonces le poníamos es mayor de edad. Y si no se cumple, entonces ¿qué es? Es menor de edad. Es menor de edad. Y ponemos aquí fin. Y esto lo mandamos por acá. Y esto lo mandamos por acá. Poniendo sí, sí, quería hacerlo así, pero me parece que no me deja. Aquí. Mm, No sé por qué en el otro no me deja pegarlo ahí. Ah, ya sé cómo, perdón. Yo le hago, no me deja, vamos a hacer aquí un maguire. Bueno, no, no pude pegarlo aquí. Una acción, brother. Se hace o se hace. Algo bien. Listo, entonces ya estamos. Ya llegamos, conectamos y tenemos el de condición. Ok, eso fue lo último que estábamos viendo, cual nosotros, por medio de estas condiciones, podemos hacer una salida positiva o una salida negativa. También nosotros vimos que podemos hacer condiciones mezclando las conectivas que nosotros vimos en tablas de verdad. Recuerdan que nosotros vimos unas conectivas cuando vimos tablas de verdad. Vamos a poner otra anotación acá. Que teníamos la conectiva I y teníamos la conectiva O, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para yo en una condición poder establecer dos parámetros en la misma condición. O sea, que se cumplan dos cosas. Recuerden que ya hemos hecho un ejemplo de que ese algoritmo lo íbamos a usar para ponerlo en un robot, por ejemplo, en una puerta de un bar, y si se cumplían dos características, entonces usted podía entrar al bar, si no, no podía entrar. Vamos a hacerlo para recordarlo. Inicio. En lectura de datos vamos a leer dos cosas. Primero, hay dos condiciones para yo poder entrar al bar. Primero, que en el estatus, vamos a leer estatus, va a haber estatus persona normal o VIP. Pues solo pueden entrar los VIP y que sean mayores de 18 años.
Ok, entonces vamos a leer dos variables. Vamos a crearlas. Uno se va a llamar edad y la otra se va a llamar estatus. Ok, entonces una vez que leemos esto, vamos a ejecutar la condición. Y ahora la condición va a ser más grande. Entonces, si la edad es mayor o igual a 18 y al mismo tiempo el estatus es igual a VIP, así. Entonces, si esto se cumple, entonces vamos a poner que entró al bar. Ponerlo así porque soy en inglés, entonces no hay tildes. Entró al bar. Y si esto no se cumple, obviamente, te paso. No entro. Vale. Ok, y cerramos acá. Fin. No quedó muy bonito el Google. Ahí está. Y listo. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo se cumple lo que nosotros habíamos visto y lo que ustedes les acaban de entregar, las tablas de verdad. Recuerdan, si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces verdadero. Si esto es verdadero y esto es falso, falso. Si esto es falso, pero esto es verdadero, igual falso. Es la tabla de Lie. Es como se va aplicando la tabla de Lie y también la tabla de Lo en la parte de los algoritmos. Ok. Y por último, también habíamos visto, ¿ah? OR, correcto. Como un OR, un O. Entonces, ¿qué pasaría cambiaría todo? Porque si, por ejemplo, yo soy mayor de edad, pero no soy VIP, entraría al bar. Porque en verdadero o falso, verdadero. Entonces entraría al bar. Pues, ok. Y por último vimos, y eso se llaman condiciones anidadas. Una condición anidada es cuando yo meto una condición dentro de una condición. Y nosotros hicimos un ejemplo que decía, yo quiero hacer un algoritmo que me diga de cuál de tres números, cuál es el mayor, ¿recuerdan? Inicio. Entonces yo voy a leer tres números. Y esos tres números puede ser A, B, C. Esos son los tres números que yo voy a leer. Y con esos números voy a ver cuál de los tres es el mayor. Entonces hago condiciones. Entonces empiezo con el que yo quiero. Yo empiezo con A. Si A es mayor a B y al mismo tiempo A es mayor que C, entonces ¿quién es el mayor? Entonces lo pongo aquí. A es el mayor. Creo que no me va a alcanzar aquí.
Si no, yo hago otra condición. Está muy grande. Es que como esto, no, sí, sí, sí. Y hago la condición al revés. Si B es mayor a A y al mismo tiempo B es mayor a C, entonces ¿quién es el mayor? B, el mayor. Mm. Y si no es ni a nivel mayor, entonces ¿quién es el mayor? C es el mayor. Y termina el algoritmo aquí. Diciendo porque no puedo hacer para que me queden más rectos. ¿Verdad? Septimillo, les dijeron. ¿Quién? Creo que de todo lo que sea ciencias. Aquí está, café. ¿Qué está pasando aquí? Uy. Vacas. Hello. Opa. Ok, aquí está. Ya se ha quedado el ejemplo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces,